Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a una nueva enseñanza de doctrina básica. Qué bendiciones que nos podemos reunir otro miércoles. Es una bendición del Señor en la cual estamos agradecidos por lo que Él es, por lo que Él hace y porque estamos a pocos días, ¿verdad?, de terminar un año más, y qué bendición. Y le pido al Señor que nos dé fuerzas, que le dé a usted también ese deseo, ese anhelo de que en este nuevo año sigamos aprendiendo de su palabra. Es lo que necesitamos para mantenernos firmes. La enseñanza de este día es muertos a la ley. Amén. El miércoles pasado estudiamos muertos al pecado y hoy vamos a estudiar muertos a la ley. Le voy a invitar a que busque conmigo, como siempre, ¿verdad? Le recuerdo, espero que ya tenga su Biblia y su cuaderno. Romanos 7:4. Romanos 7:4. Es una bendición del Señor terminar un año con salud. Le doy gracias al Señor. Bueno, todavía nos falta un miércoles más, pero le doy gracias al Señor porque nos mantiene con salud y en especial porque el Señor, su provisión, su cuidado, su misericordia no se ha apartado de mi vida, como también espero de la suya, y que siempre podamos anhelar, buscar más de Dios. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para recibir de ti. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Atamos y sujetamos todo aquello que se quiera levantar y estorbar. Amén y amén. Entonces, leíamos y aprendíamos el miércoles pasado en Romanos 6, ¿verdad? Entonces, desde Romanos capítulo 6, hemos visto la necesidad, y esto lo hablábamos en la enseñanza anterior, de un nuevo nacimiento y un bautismo en agua. Recuerde que veíamos de que fuimos muertos con Él y resucitados también, ¿verdad?, a semejanza, como un símbolo. Entonces, para estar muertos al pecado, que es el tema, mediante la identificación de hecho con la muerte y resurrección de Jesucristo, amén. Pero ahora en Romanos capítulo 7 vamos a ver dos cosas: que la liberación del pecado se alcanza cuando Dios nos muestra que somos pecadores, y la ley, y segundo es la ley, el medio eficaz de Dios para mostrarnos el pecado. ¿Para qué sirve la ley? Lo he repetido en algunas ocasiones. Es para mostrarnos el pecado. Mucha gente dice: no, la ley ya está abrogada, no sirve. No es así. Lo que pasa es que la ley ya no nos condena, pero nos preserva. ¿Por qué nos preserva? Porque si a usted y a mí nos muestra que estamos pecando, o no preserva la ley humana, la ley que nos dice a cuánto debemos ir en carretera, la que nos dice que no debemos de hacer ciertas cosas, la que nos dice que no debemos de ir texteando o hablando muchas veces, que tenemos que no deberíamos de hacerlo, que podamos decir no, que vamos manos libres, pero muchas veces nos descuidamos. ¿Para qué sirve la ley? Para preservarnos. Nos dice: no vayan tan rápido, porque después de cierta velocidad hay un riesgo de tener un accidente, y el accidente pues traer consecuencias, ¿verdad?, hasta la muerte. Entonces, la ley es el medio eficaz de Dios para mostrarnos el pecado. En la salida del pueblo de Israel de Egipto, primero Moisés, por ley o por fuerza, quiso libertar al pueblo de la esclavitud.
y fracasó, ¿verdad? Sin embargo, Dios le enseñó a Moisés que no era por la fuerza, sino por gracia, mediante el poder de Dios. Dígame, ¿qué fuerza hizo Moisés para liberar a Egipto? Ninguna. El Señor se encargó. Él solo obedeció en lo que se le pidió. Ve, preséntate, dile, deja de ir a mi pueblo y di que yo te mando. Y él hizo caso, obedeció, fue, y ya conocemos, ¿verdad?, la enseñanza. Y si no, pues Éxodo es un buen libro para que lo podamos leer, se lo recomiendo. Entonces, lo mismo sucede cuando nos encontramos con la ley. Esta, por naturaleza, quería libertarnos a la fuerza, lo que hizo que nosotros anheláramos un libertador, quien por su gracia y poder nos libertó de la esclavitud del pecado. Mire, en la ley habían muchas cosas que había que hacer físicamente. Entonces significa que hoy ya no las tenemos que hacer. No, pero ahora es a nivel espiritual. Porque antes se hablaba de tener una contaminación externa, ¿verdad? Una contaminación física, si se topó con cierta persona, etcétera, y todo lo demás. Y la diferencia es que ahora esa contaminación es a nivel espiritual. Y claro, muchas veces va a ser efecto, ¿verdad? Se va a mostrar en nuestro cuerpo porque eso va a ser inevitable. Entonces, vamos a desarrollar el tema. El primer punto que vamos a ver es el hombre ante Dios. El hombre ante Dios. Romanos 5:12. Acompáñeme por favor a Romanos 5:12. El hombre ante Dios como primer punto. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, oiga, primero entró el pecado. Creo que lo toqué en la enseñanza anterior, ¿verdad? Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y qué trajo el pecado? Muerte. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, incluido usted y yo. Entonces, desde Adán vemos que Dios da a conocer su ley, ya sea oralmente o a la conciencia, porque siempre ha habido ley, es que siempre ha habido ley. Él puso límites, así como puso límites en los cielos, puso límites en la tierra, a las aguas. Es ley del Señor. Entonces, ¿qué puso el Señor que con respecto a esta ley oral o a la conciencia? Bueno, que había que cuidar, había que labrar, había que señorear, multiplicarse y no comer el fruto de la ciencia. Mire, esa era una ley. El Señor les dijo, tienen que cuidar, labrar, señorar, multiplicarse, y del árbol del bien y del mal no pueden comer. Por favor, espero que usted no diga, es que Adán o Eva comieron de una manzana. No, hermanos, no era una manzana. Amén. No era una manzana, era del árbol del bien y del mal. ¿Qué fruto habría sido? Pues no sabemos. Entonces, podemos decir que el hombre ya sabía lo que era bueno y malo, porque Eva se lo dijo a la serpiente. Entonces, el hombre fue hecho para depender de Dios a través de su ley. Ahora, si el Señor les dijo todo, y yo recalco otra vez, ¿usted cree que Caín y Abel no sabían lo que tenían que hacer? No, lo que pasa es que nosotros creemos que ley solo es de Moisés para acá. Y muchos dicen, ya no sirve, ya está abrogada, ya no funciona. No. Tengamos mucho cuidado porque la ley del Señor permanece. Lo que pasa es que ahora ya no nos condena. Estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, al desobedecer, sucede lo que Pablo describe en Romanos 5:12. Entró al mundo el pecado y
ahí venía, ¿verdad? Incluida la muerte, cuando se desobedeció a Dios y así el hombre dejó de estar ante Dios y luego tuvo que enfrentarse a la ley de Dios. ¿Por qué dejó de estar? Recuerde que cuando el Señor llegó, ¿verdad? Por la tarde, ¿qué hicieron Adán y Eva? Esconderse. Entonces, el hombre, al no cumplir la ley, entró al pecado. Y esto es, hubo una intención y después hubo una ejecución. Eso es lo mismo que pasa con nuestra concupiscencia. Miren, primero pecamos, con solo el hecho de pensar, ya pecamos. Y dice el apóstol Pablo, y después lo llevamos a cabo. Es decir, consumamos el pecado. Estamos hablando de una ejecución. Ve que es en la misma forma. Y ahora es lo mismo. Entonces, y hoy no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Solo que antes, bueno, vamos a entrar más en detalle después, ¿verdad? Muchos tenían que morir. Hoy usted y yo no morimos y tenemos acceso para pedirle perdón al Señor. Entonces, el hombre al no cumplir la ley, uno, o literal A, entró al pecado. Esto es intención y ejecución. Y B, entró a la muerte espiritual, física y segunda. ¿Por qué? Mira el caso de Adán. Adán dejó de tener esa condición incorruptible. Hubo una muerte espiritual. Y después vino la muerte física porque empezó a envejecer. Y vino el Señor y ofreció un sacrificio, un inocente, para que no tuviera una condenación o una muerte segunda, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a pensar algunas cosas. Confirmamos nuestra solidaridad con Adán cada vez que pecamos, porque muchas veces señalamos a Adán, pero si usted hubiera estado en el caso de Adán, ¿hubiera resistido? No, que este Adán como no se paseó en todo. Sí, se paseó en todo, porque mire, en la condición en que estamos, pero tenemos hoy tenemos una salvación, una nueva naturaleza. Amén, que un día va a ser visible, vamos a ser transformados. Entonces, estamos hechos del mismo material. Igual que Adán, de ese Adán caído, ¿verdad? Estamos hechos del mismo material, con tendencia a rebelarnos, y los pecados que cometemos nos condenan debido a que somos pecadores. Amén. No necesitamos imparcialidad, sino misericordia. Entonces, ese primer punto era el hombre ante Dios. Segundo punto, el hombre ante la ley. Romanos 7 del 7 al 24. Así que acompáñeme por favor a buscarlo. Romanos 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Solo hago una pausa. Recuerde algo, aunque Adán y Eva estaban en una condición perfecta en el huerto, el Señor, a pesar de eso, les puso ley. Amén. Entonces, ¿cuánto más a nosotros? O cuánto más después de la caída, ¿verdad? Versículo 10, seguimos. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte,
Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, oiga, porque el pecado, no está hablando del mandamiento, está hablando del pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Repito otra vez. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Qué es bueno? La ley. La ley nos preserva. ¿Vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. ¿Qué vino a ser muerte? El pecado, como yo decía hace un momento. Cuando en la carretera me dice a mí, no vaya a más de tanta velocidad, yo me estoy exponiendo. Entonces mi naturaleza dice, lo voy a sobrepasar, voy a ir a la velocidad que quiera. Entonces, oiga, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Amén. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mire, qué condición la nuestra, ¿verdad? De manera, otra vez, porque sabemos que la ley, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todos tenemos la intención de obedecer y de cumplir la palabra de Dios, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso es necesario morir a nosotros. Amén. Por eso vimos la enseñanza pasada, muertos al pecado. Entonces estamos viendo muertos a la ley. ¿Dónde me quedé? Déjeme ver. 17, ¿verdad? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Entonces, cuando el hombre se independizó de Dios, entonces le fue dada una ley para conocer las demandas de Dios, que es Romanos capítulo 7, el cual narra la situación del hombre natural ante la ley de Dios. Qué increíble, ¿verdad? ¿En qué momento? Por eso le digo, hay que solidarizarse con Adán, porque ¿quién de nosotros no hubiera
pecado, ¿verdad? Decimos, Adán pecó Adán, o le echamos la culpa a Eva y porque pecó. Sí, pero ¿quién de nosotros hubiera soportado eso? Entonces, independizarse del Señor, pues, trae graves consecuencias. Fíjese, ahí siempre en Romanos 7, del versículo 7 al 11, como un resumen, la ley sirve ¿para qué? Para dar a conocer el pecado. Yo no sabía que esto era pecado hasta que la ley me lo dijo, ¿verdad? Y eso hizo, y cuando conocí que eso era pecado, hizo que esto fuera más. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, porque sin la ley el pecado está dormido. Pero la ley despierta el deseo de hacer lo que ella prohíbe. Lo mismo sucede a todos nosotros que somos cristianos. Entonces, cometer un pecado violando la ley lo hace a uno consciente de su muerte espiritual. Amén. Asimismo, del versículo 12 al 21, vemos que la ley sirve para mostrar que el pecado está dentro del hombre. No es un trabalengua, hermano. Yo le recomiendo que lo vuelva a leer detenidamente, vaya versículo por versículo entendiendo, que hago esto, que aquello, porque es muy importante. Y del versículo 22 al 24, la ley sirve para mostrarle al hombre que está condenado a tener un cuerpo de muerte, por el cual se encuentra dividido, es decir, esa lucha que hay. Dice, está en mí el querer hacer esto, pero también ahí hay otra parte, la ley de mis miembros, que dice, no hagas eso, haz esto. Entonces, por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno de los, esto hace referencia el apóstol Pablo, porque uno de los peores castigos, recuerde que los romanos han sido los más crueles, con respecto a los imperios, ¿verdad? Fueron de los más crueles. Entonces, fíjense que ellos castigaban a aquel que había matado a alguien, encadenándole o amarrándole al muerto. Entonces, imagínese, alguien mataba a una persona, se lo amarraban. Qué horrible, ¿verdad? Estar a la par de un cadáver y ver que la persona decía, yo lo maté, y ver cómo se iba descomponiendo y cómo se iba hinchando, cómo iba apestando. Entonces, fíjese con qué referencia hace Pablo, amén, hace Pablo y muestra cómo es el pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ya muerto pues, el hedor, la agonía, imagínese estar, dormirse, quedarse dormido y despertarse y ver la cara del muerto, tenía que haber sido algo horrible, ¿verdad? Entonces la ley sirve para golpear al pecador para que se arrepienta. ¿Para qué sirve la ley? La ley decía, no matarás, porque si mataba a alguien, se lo amarraban para que pasara esto. Entonces, a fin de que se vea la salvación que se nota en el versículo número 25, la cual es Jesucristo, leámoslo. Después del 24, donde dice, el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Segundo punto, vamos a ver la sustitución. El primero es el hombre ante la ley, y hoy vemos la sustitución. Ahí mismo en Romanos 7, del 1 al 6. Veamos aquí por qué la salvación es Jesucristo. Versículo 1, vamos a ir leyendo. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley.
que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Fíjese, le dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y no sé si está en su Biblia, también está entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Entonces no está hablando con ignorantes. Así como muchas veces el Señor nos habla y estamos conocedores de su palabra, ¿verdad? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Por qué? Porque la ley siempre acusará al hombre ante Dios. Amén. Para eso sirve la ley, para acusarnos, para decir qué es lo que estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien. Juan 5, 45 y 47. Acompáñeme. Juan 5, 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, es decir, la ley, ¿verdad? En quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, amén, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, la ley siempre acusará al hombre ante Dios porque no le creen a Dios mientras esté viva. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque un día vamos a dar cuenta todos. Amén. Nadie se va a escapar de dar cuentas ante el Señor. Versículo, seguimos Romanos 7, del 2 al 4. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Oiga, está siendo bien claro. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. Cuando un esposo muere, la mujer queda viuda, entonces la mujer pues tiene el derecho de rehacer su vida y de volverse a casar. Pero ¿qué dice la ley? Que si mientras el esposo esté vivo y ella se casa, entonces comete adulterio, quebranta la ley. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, en esta analogía del matrimonio, morimos ante la ley por medio de la muerte de Cristo para unirnos a aquel que resucitó. Amén. Entonces, la muerte de Cristo permite que nosotros muramos ante la ley. Amén. Y ahora nos permite unirnos, amén, con Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo toma el matrimonio para ilustrar nuestra relación con la ley. Cuando un esposo muere, la ley del matrimonio queda sin vigencia. Entonces, debido que hemos muerto con Cristo, la ley ya no puede condenarnos. Amén. La ley no puede condenarnos, pero nos muestra el pecado y nos preserva. Amén. Entonces, resucitamos cuando Cristo resucitó y como nuevas criaturas pertenecemos a Él. Entonces, su Espíritu nos capacita para producir buenos frutos para Dios. Amén. Nos capacita
para producir buenos frutos para Dios. Espero que haya quedado claro. Amén. Versículo 5, siempre de capítulo 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Repito, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Vemos aquí nuestra situación anterior como hombres naturales. El fruto que únicamente podíamos obtener era la muerte. Íbamos cada vez más en una condenación. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué? ¿De qué estamos libres? Porque a usted y a mí la ley ya no nos puede condenar. Hermano, que quede bien claro eso. La ley ahora ya no nos puede condenar, pero nos preserva. Démosle gracias al Señor que la ley nos ayuda para preservar nuestras vidas, pero ya no nos condena. Entonces, vuelvo a leer el 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, en este versículo notamos nuestra liberación porque morimos a lo que nos ataba, de modo que ahora podemos servir al Espíritu. Amén. En este versículo, ¿qué es lo que notamos? Nuestra liberación, porque morimos a lo que nos ataba, ¿verdad? A lo que nos condenaba, de modo que ahora podemos servir al Espíritu. Amén. Hoy es un poco más corta en tiempo, ¿verdad? La enseñanza, pero es muy importante. Muertos al pecado y hoy muertos a la ley. ¿Por qué? Morimos a la ley para ahora poder servir, para ahora poder vivir con Cristo. Amén. Entonces, quiero concluir. La ley de Dios golpea al pecador para que se arrepienta. ¿Cómo? Mostrándole el pecado y acusándole ante Dios. La ley de Dios golpea al pecador para que se arrepienta. ¿Cómo? Mostrándole el pecado. Fíjese, el pecado, la ley, como les he dicho muchas veces, la ley muestra y nos acusaba. Entonces, en esa acusación que hace la ley sobre nosotros, lo único que decía es, hay una condena, tienes que morir. No había otra forma de salir, no había otra forma de hacer. Entonces viene el Señor y dice, no, voy yo a pagar el precio por él, voy a justificarlo, voy a salvarlo. Entonces, la ley es el medio eficaz de Dios para mostrarnos el pecado. Y la ley de Dios es su palabra. ¿Cómo sé yo o cómo sabemos nosotros que pecamos? Leyendo su palabra, hermanos. No hay otra forma. No hay otra manera. No existe otra manera para poder entender, comprender que somos pecadores. Entonces, la ley nos conduce a Jesucristo y a aceptarlo como Salvador. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que somos pecadores y que hay una condenación, pero ahora está Cristo con su gracia que nos da una vida eterna. Entonces, esto se vuelve ahora la única alternativa del hombre. No hay más, no hay otra alternativa, no hay otra forma. Entonces, nuestra identificación con la muerte y resurrección del Señor, que esto es el bautismo en agua, que se explicó en la enseñanza pasada. Repito, nuestra identificación con la muerte y resurrección del Señor, el bautismo en agua, nos hace morir a la ley y anula nuestra relación antigua con Dios, era por la ley, ¿verdad?
para renacer a una nueva relación con Él, que es la de la gracia. Entonces antes estábamos bajo la ley, amén, pero ahora estamos bajo el tiempo de la gracia, que es lo que leíamos en Romanos, y con eso finalizamos Romanos 7, 1 al 9. Muertos a la ley es liberados de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que espero que el Señor nos haya hablado, nos haya enseñado más, revelado en su palabra, ¿verdad? Qué bendiciones poder ir comprendiendo más, porque muchas veces no estudiamos la ley y solo nos hemos quedado que somos salvos por gracia, pero aún eso hay que comprenderlo. Entonces, qué bendiciones que hemos sido muertos a la ley y ahora estamos en la gracia. Amén. Y eso nos permite ahora poder unirnos al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos permites aprender de tu palabra. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor. Gracias porque no nos dejas, no nos abandonas. Padre, bendice a mis hermanos que tengan una noche de descanso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y qué bendición. Y para mí es un privilegio que estemos cada miércoles para recibir y aprender del Señor. Que el Señor le bendiga y que siempre usted pueda recibir abundancia, bendiciones, pero principalmente las espirituales. Feliz noche y que el Señor le bendiga.